Vamos escuchando. Me tocó estar en todas las mandos habidos para ver importantes de la Fuerza Aérea. Jefe de zona, jefe de tabla, jefe de Estado Mayor, inspector general de la Fuerza Aérea, comandante general de la Fuerza Aérea y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, que creo, porque no conozco, que era el primer aviador que llegaba a esa posición militar. Está describiendo los antecedentes de lo que significó su accionar en el gobierno de Febres Cordero, donde descubrió cómo el ministro de Defensa, un general Piñeyros, Luis Piñeyros, estaba involucrado en la compra con sobreprecio de un avión Fokker para TAME. Aquí hay que recordar actos militares que violaban la ley. El presidente entonces reincorporó a un general que la ley no lo permitía y lo nombró ministro de Defensa, es decir, le volvió a entregar el mando militar, lo activó en las Fuerzas Armadas nuevamente. Luis Piñeyros se refiere al ministro de Defensa Luis Piñeyros de Febres Cordero, cuando el general Fran Vargas Pasos era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de inicios de 1986, cuando comenzaron los roces y las fricciones. Y para nombrar al comandante del ejército, cada día se nombraba uno. En el quinto nombraron al comandante de entonces, que ni siquiera lo conocía en el colegio militar, no era ni mi recluta siquiera. Comandante del ejército cuestionado, que no había sido ni recluta, dice el general de él, que terminó siendo comandante del ejército. Las rutas se movían en torno a las incorrecciones detectadas. Esta situación fue creando un enfrentamiento con estas dos autoridades en la que convencían al presidente de entonces que el ambicioso Vargas quería dar un golpe de Estado. El típico conflicto de las Fuerzas Armadas. Armado el bloque de oposición, Piñeyros, este comandante del ejército, comenzaron a calentarle las orejas a Febres Cordero, a decirle que el golpista era Fran Vargas Pasos, buscando su salida, porque seguramente no iba a estar de acuerdo con sus negocios. Y el presidente, que era mi amigo, y fue mi compadre también. Febres Cordero era amigo de Fran Vargas Pasos, cercano, y compadre de bautizo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fran Vargas Pasos. Imagínense en el nexo que se comenzaba a generar en torno a ese gobierno, y al frente tenía un Fran Vargas Pasos que no iba a permitir incorrecciones. Se dejó convencer y comenzaron a tomar actitudes que no correspondían. Hasta un día que el ministro de Defensa de entonces realiza un zafarrancho de defensa del ministerio. Zafarrancho es que se arman las tropas, toman posición de combate, porque hay una situación que se prevé, un asalto al Ministerio de Defensa. Imagínense, el ministro de Defensa ordenó a las tropas que se preparen para la defensa del Ministerio de Defensa en la Recoleta, en Quito, sin autorización del jefe del Comando Conjunto. Y esto preocupó al general Fran Vargas Pasos, quien ya venía siguiendo el caso de investigación de la compra con sobreprecios de este avión Fokker, en este caso. Disparaban de una manera indiscriminada. Disparos en el Ministerio de Defensa. Yo no lo sabía. Los registros de estos enfrentamientos y conatos, incidentes,
los tenemos en historia viva, los estamos tabulando, catalogando, y existen, son evidencias reales, como para hacer una película, es formidable. Bajé donde el ministro y le pregunté qué estaba pasando. Él me dice que estoy haciendo un zafarrancho. Yo le dije, señor ministro, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, como jefe de operaciones militares, soy yo. Era el comandante general de las Fuerzas Armadas y la orden debería surgir de él. Además, Fran Vargas Pasos tenía la autoridad ante la tropa para disolver cualquier intentón y la tropa le hacía caso por su representatividad. El jefe del comando, usted no ve eso. Por lo tanto, no le permito que se continúe y ordené que se retiren las tropas. Las tropas me escucharon. El ministro tomó una actitud que no lo voy a contar porque va a parecer vanidoso, pero se retiró muy humillado. Pero convocó inmediatamente a las tropas militares que se tomen el Ministerio de Defensa. Ahí se ordenó que un avión militar de Taura despegue y en pocos minutos Taura-Quito, 2 o 3 minutos más o menos, o 4 minutos, hizo un rasante sobre la ciudad de Quito. Estamos hablando de marzo, abril de 1986, cuando estalló el escándalo de la compra de los aviones Fokker y el general Fran Vargas Pasos se mantenía firme en sus denuncias, mientras que Luis Piñeyros, ministro de Defensa, claramente con tintes políticos, había armado frentes con la comandancia del ejército. No se vio la participación de la Armada, en realidad no se hizo sentir, todo pasó entre la base aérea de Manta, la base aérea de Quito, y después el desenlace en enero del 87 en Taura. Pero mire a dónde llegó, ordenó que aviones salgan de Taura para rasantes amenazar la posición del comandante de las Fuerzas Armadas. A ese punto llegaban para ocultar las patrañas de la compra del avión Fokker. Se asustaron, me fui a la base de Quito a organizar esta defensa que venía por parte del ejército. La base aérea de la Fuerza Aérea, bajo el mando de Fran Vargas Pasos, se aprestaba a la defensa del ejército y la aviación del ejército, que le hacía caso a Luis Piñeyros, ministro de Defensa de Febres Cordero. Yo estaba en condiciones inferiores, me fui a Manaví, tomé la base de Manaví de Manta, donde el pueblo manavita, en una movilización nunca vista, miles de manavitas rodeaban las bases y exigían la salida del presidente. Hemos mostrado el registro histórico del momento en que Fran Vargas Pasos va a la base de Manta, organiza sus comandos, sus tropas, para defender lo que él consideraba que era verdad. Un gobierno autoritario, un ministro involucrado en actos de corrupción que debían ser investigados, y lo que se venía, enfrentamientos entre tropas militares de las mismas Fuerzas Armadas. Cuando era mi propósito, sino que me escuche de las denuncias en una movilización nunca vista. Miles de manavitas rodeaban las bases y exigían la salida del presidente, cuando era mi propósito, sino que me escuche de las. Los manavitas pedían la salida del presidente. Fran Vargas Pasos pedía ser escuchado por el presidente para darle cuenta de las denuncias por la compra del avión Fokker y los sobreprecios de los demás detalles. Denuncias de corrupción
que yo había presentado permanentemente. Fue tan débil la situación del gobierno que mandaron delegados del Parlamento de entonces, que no era Asamblea sino el Parlamento, y llegaron también dos representantes personales de él, el secretario particular, un señor Pareja, Charles Pareja, y otro que no me recuerdo, en que el presidente me mandaba a decir que iba a dialogar conmigo, que iba a analizar las denuncias mías y que iba a ser juzgada. Acepté aquello. Además, porque no era conveniente que hubiera una ruptura constitucional y enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos. La situación estaba tan grave que las tropas del ejército, afines a Piñeiros, acusado por Fran Vargas Pasos de actos de corrupción, habla de otros actos de corrupción Fran Vargas, pero el que salió a la luz sin duda alguna fue esta compra del avión Fokker. Y las tropas afines a Vargas Pasos eran tan leales a su comandante, porque como él mismo explicó, había sido desde jefe de zona hasta jefe del comando conjunto, pasando por todas las autoridades que permite la ley en torno a la carrera militar sobre las fuerzas, sobre la Fuerza Aérea, por lo que la autoridad que tenía Fran Vargas Pasos era sin duda alguna eminentemente leal a su tropa, y su tropa leal con él. Viajé a Guayaquil. Viajó a Guayaquil a hablar con el presidente para calmar los ánimos. Pero no se cumplió la palabra. Lo apresaron. Me llevaron primero, era en la base aérea, me llevaron a la base naval, se me llevó en un avión detenido a Quito. Se me encerró en un lugar que se me cerraron las ventanas y la puerta. Beneficia a la paz, a la tranquilidad y a los intereses nacionales. La tropa que estaba jubilada, los soldados jubilados tuvieron noticia de esto y entraron a la base. En la base aérea de Quito, fue apresado, llevado a la base aérea de Quito, y fue rescatado por los militares del servicio pasivo que se encontraban ahí. Y junto con los activos tomaron una posición digna, rompieron las puertas y las ventanas y me sacaron de ese lugar y fui al comando de zona, donde los soldados tenían rodeado al jefe de zona que lo querían maltratar. Yo no lo permití, él huyó de la base. En este pueblo no hay libertad, no hay justicia. Y hace una reflexión válida sobre cómo fue tratada esa tropa después, cómo fue tratado ese pueblo que lo acompañó a él. Y claro, los comandos de Taura, que meses después organizaron el rescate de su comandante, tomando una medida extrema, reteniendo, capturando al presidente León Febres Cordero. La mayoría del pueblo ecuatoriano es castigado severamente. Falta de salud, falta de educación y falta de todo que merece un ser humano. Esto es importante porque Fran Vargas Pasos se toma tiempo para reflexionar sobre su postura política. Estamos hablando de un general. Escuchar a un general que hable de salud, educación, trabajo, bienestar de su pueblo. Aunque parezca extraño, es difícil de encontrar en estos días un discurso así de un general. Por eso que las protestas sí son necesarias. Son las que han escrito las páginas dignas de la historia, como escribieron los comandos de Taura. Que por ese acto de que se llevó adelante en Taura, cuando el presidente, muy valiente, desafiaba
a los rumores de lo que iba a suceder, lo apresaron. Pero eso lo respetó. Fran Vargas estuvo apresado varios meses, casi todo el año 1986 hasta enero del 87, cuando los comandos de Tauro organizaron su rescate con la medida extrema de capturar al presidente. Para eso, ya Febres Cordero había sacado al ministro Piñeiros, porque la Contraloría había evidenciado que en verdad hubo incorrecciones en la compra del avión Fokker. Pero el Contralor no siguió adelante. El caso se olvidó, no se investigó, no pasó nada, no se judicializó. Sacaron a Piñeiros del caso, se comprobó. ¿Saben quién era el Contralor? Marcelo Merlo Jaramillo. También deberían poner una cintita a ese cuadro. Marcelo Merlo Jaramillo, Contralor de Febres Cordero. Homenajeado por Febres Cordero. Terminó siendo presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio hace poquitos años nomás. Nunca hubo golpe de Estado. Él seguía mandando, daba las órdenes telefónicas, hablaba con las autoridades, habían otras ambiciones. Esto fue creando una motivación, una solidaridad en el pueblo ecuatoriano y también en las Fuerzas Armadas. Se recogieron millones de firmas. Los comandos de Taura fueron apresados, torturados, degradados. Nunca reconocieron su pasado militar, su servicio pasivo, sus condecoraciones. Hasta ahora siguen luchando para que sean reconocidas sus condecoraciones, pese a que recibieron la amnistía, la memoria cero, como que no hubiera pasado nada. Supuestamente la ley se olvidó de todo lo que hicieron los comandos de Taura, pero hasta ahora tienen retaliaciones. Y Fran Vargas Pasos, a sus 90 años, sigue en esa lucha. Se presentó al Parlamento Nacional, pero triunfó la política y no lo justo. Los comandos seguían encarcelados hasta que llegó un día que se pudo obtener la libertad, pero en condiciones que no corresponden. El capítulo de los comandos de Taura fue registrado, investigado, tabulado y ratificado por el informe de la Comisión de la Verdad que investigó violaciones contra los derechos humanos entre 1984 y 2008. Se descubrieron lugares clandestinos en cuarteles donde los torturaron. Eso está evidenciado, no me lo estoy inventando. Y esa es la lucha de Fran Vargas Pasos hasta ahora, sus 90 años. Hay una ley de personal que se aplica al soldado cuando se retira de la institución. Obtiene derechos, atención médica, una pensión militar, que se la han negado por tanto tiempo, humillando y sacrificando a sus familiares. Porque en esa condición a los comandos tampoco se les daba empleo. Golpeaban las puertas de algún lugar, se les negaba, porque inmediatamente envía el mensaje de las fuerzas interesadas de que nunca haya protesta por la dignidad en este país, sino que se incline siempre la cabeza y que siempre esté permanente la esclavitud que hasta hoy día nos acompaña. Porque ese acto es único en este país y posiblemente no conozco en otros lugares del mundo que se tome prisionero a un presidente y su comitiva, que era el mando político y militar, en la que tuvieron que obedecer el pedido respetuoso y serio de los comandos, la libertad de Fran Vargas Pasos. Y en esa vez, ese grito de rebeldía de los comandos también tuvo esta repercusión social. Alimentó
ese derecho a rebelarse, ese derecho a reclamar derechos que corresponden y rechazar cualquier tiranía, cualquier dictador. Parece que la historia del Ecuador no cala en la conciencia del ciudadano ecuatoriano, no se graba en el corazón como debe ser lo que queremos los ecuatorianos. Fran Vargas Pasos debería estar llenando los noticieros, la televisión pública, las plataformas de este país. Pero no. ¿Cómo puede ser que un general hable de protesta social, hable de educación pública, de salud pública, hable de trabajo digno, de no esclavizarnos? ¿Cómo puede ser posible? Así que fueran los generales de ahora. Un pueblo de paz, un pueblo digno, un pueblo pacífico, un pueblo que no se atropelle a nadie, que no se le quite el derecho a la educación, el derecho a la salud que hoy se bendiga en los hospitales. Esto, yo sí creo que en el levantamiento de los comandos se recordó, y en muchos lugares que me invitaban a conversar, el pueblo hablaba de esto. Los comandos son nuestros guías, nuestros líderes, que nos han recordado que ya debemos de dejar la indiferencia y poner las manos para ser manateados como esclavos, o ser inmigrantes, como lo decía en un discurso alguna vez en el monumento al Faro, que le daba yo parte militar. Le decía, miren lo que describe general Fran Vargas Pasos. Dice que le rendió homenaje Eloy Alfaro dándole parte militar a su tumba, a su monumento. Vale la pena entonces llamarse alfarista, ¿no? Vale la pena entonces llamarse bolivariano. No se trata de caudillismos. Se trata de líderes históricos que deben ser reconocidos por su legado y no debilitando la historia, debilitando las causas nacionales para que vengan esos poderes que de donde quién sabe qué a tomarse y a manejar el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Señor presidente y general, el Ecuador es exportador de esclavos, mi vida. Van a las grandes potencias, a las grandes naciones, a trabajar como miserables, donde se los humilla, donde se les paga salarios que no corresponden. Se les quita todo el derecho de ser ecuatoriano, de ser latinoamericano, o de ser, como decía Aya de la Torre, indoamericano. Yo le ampliaba a esa calificación, afro-indo-latinoamericano, porque hasta ese derecho afro-indo-latinoamericano, haber nacido en América ya no lo tenemos. Norteamérica es Estados Unidos de Norteamérica. Acá no se reconoce el hecho de ser latinos americanos, que debemos defender esta expresión, porque esto nos une, nos fortalece, y algún día serán escoltas de la bandera latinoamericana, que será una gran potencia, un pueblo libre, un pueblo digno, en que jamás se lo podrá pisotear. Tenemos que comenzar a trabajar, a no estar en silencio. Tenemos que formar los cafés donde haya tertulia sobre esta materia y que cada día crezcan, se vayan incrementando el escalafón de rebeldes para que esta patria ecuatoriana, los ecuatorianos se sientan orgullosos de ser lo que somos. Yo les agradezco a los comandos de estar aquí presentes. Ustedes reciban
como lo están en este momento presenciando, están recibiendo homenaje de autoridades del más alto nivel cultural del país, que es lo fundamental. La educación y la cultura son lo que fortalecen más a los pueblos. Este era el discurso del 24 de mayo. Este es el discurso que queremos escuchar de nuestros líderes. Estas son las palabras que le hacen falta a nuestros generales, a nuestros coroneles. Estos son los objetivos nacionales. Esta es la forma de ver el mundo que necesita el Ecuador. ¿O lo dudan acaso? Se retuercen para justificar que no tienen el poder, solo la banda. El poder lo tienen otros y lo manejan a su antojo en este contexto geopolítico donde prefieren una guerra a una democracia. Así estamos. Porque fortalecen la unidad y la integración que no la tenemos. Sigan con esos ideales. Y a ustedes, maestro, mi gratitud por haberse recordado de humildes ciudadanos ecuatorianos con manos de tabla, que ha escrito una historia que no está como debe ser en los libros de historia de este país. Y ustedes son personas que pueden algún día hacer un documento que circule siempre para que no se olviden estas batallas de dignidad, de civismo, de patriotismo de los comandos ecuatorianos.